Buen día, mi nombre es Milenia Torres y les hablaré acerca de la esclerosis concéntrica de Vallot. La esclerosis concéntrica de Vallot es una enfermedad desmielinizante, usualmente considerada la variante de la esclerosis múltiple. Esta está caracterizada histológicamente por múltiples lesiones de la sustancia blanca, áreas de necrosis focal, así como un patrón concéntrico de desmielinización, característico de esta enfermedad, denominado capas de cebolla. Es el proceso de pérdida de la capa protectora de los axones, la cual es la mielina, como consecuencia de trastornos inflamatorios severos en el sistema nervioso central, dejando así lesiones redondeadas características de esta enfermedad. Este término de esclerosis concéntrica se debe a la presencia de un patrón de áreas concéntricas circulares de mielina dañada, que se alternan con áreas de mielina relativamente intactas en varias zonas del cerebro y de la médula espinal. En cuanto a su etiología, la esclerosis concéntrica de Vallot fue descrita en 1928 por el húngaro József Vallot, al estudiar el caso de un joven con una enfermedad neurológica progresiva, que al examen post-mortem reveló lesiones concéntricas alternantes entre la sustancia blanca. A esta la denominó encefalitis periaxialis concéntrica y se consideró una forma cercana a la variante de Marburg. En cuanto a su epidemiología, la enfermedad de Vallot es una enfermedad desmielinizante poco frecuente, aunque se desconoce su verdadera incidencia, prevalencia y que la gran mayoría de los casos que se han diagnosticado post-mortem, su mayor prevalencia es en los asiáticos. Hasta el momento han descrito 70 casos en la literatura científica. Convencionalmente se ha reconocido como una entidad de presentación aguda, afectando igual que la esclerosis múltiple a adultos jóvenes. Esta fue originalmente definida como una enfermedad de sustancia blanca con edad de presentación entre los 20 y los 50 años, e incluso con rangos más amplios, entre los 4 y los 56 años, con progresión rápida hasta la muerte. Sin embargo, recientemente se han reportado casos con curso crónico progresivo, remisiones parciales e incluso totales, tanto como lo fueron de forma espontánea, como seguidas de las terapéuticas convencionales empleadas en la esclerosis múltiple, cuestionando su diferenciación con esta. En la actualidad se acepta que son enfermedades asociadas, aunque con diferencias importantes, como lo es el patrón específico de desmielinización y en algunos casos una evolución clínica curable de la esclerosis concéntrica de Vallot. Con respecto a su fisiopatología, el hallazgo característico de esta enfermedad consiste al estudio histopatológico, en lo que son las áreas de desmielinización con disposición en capas concéntricas, asociado así también a la presencia de un infiltrado leucocitario perivascular, macrófagos, astrocitos gigantes y multinucleados, alternando asimismo con zonas de mielina totalmente conservadas. Este patrón tan peculiar de esta esclerosis concéntrica de Vallot puede explicarse con una serie de eventos que iniciaría con un área de desmielinización activa confluente, tal y como ocurre en la esclerosis múltiple. Dicho proceso podría estar localizado en el borde de la placa, seguirse de una supresión de desmielinización con reactivación posterior y de esta manera continuar el ciclo creando aros concéntricos alternos. La fisiopatología y los hallazgos de la enfermedad concéntrica, de la esclerosis concéntrica de Vallot, han involucrado también a los oligodendrocitos, que se propone que existe apoptosis y desarreglos en la conformación de las proteínas de mielina, con una sobreregulación de estas moléculas protectoras de los oligodendrocitos, tales como las proteínas de shock térmico y el factor inducible por hipoxia, conocidos por su papel citoprotector ante la falta de oxígeno, lo cual esto podría contribuir a la preservación de mielina en algunas áreas ya seleccionadas.
Esto explicaría la presencia de capas de tejido sano entramadas con tejido enfermo. Recientemente se ha descrito también un déficit de acuaporina 4 en las zonas afectadas. ¿Qué causan esta enfermedad? Aunque hoy en día se desconocen las causas de la esclerosis concéntrica de Valot y sus variantes, hay estudios que indican que los factores autoinmunes pueden desempeñar un papel destacado en su desarrollo. Los trastornos autoinmunes se producen cuando las defensas naturales del cuerpo contra organismos extraños o invasores, estos comienzan a atacar el tejido sano por razones desconocidas, provocando así inflamación. Dentro de los síntomas de esta enfermedad son ampliamente variados, dentro de los que encontramos la cefalea persistente, la parálisis progresiva, los espasmos musculares involuntarios, las convulsiones y la pérdida cognitiva. Los síntomas característicos de la enfermedad de Valot varían en función de las áreas del cerebro que se ven afectadas. Las lesiones desmielinizantes en el cerebro se pueden localizar en cualquier área. Los síntomas que provocan la enfermedad de Valot pueden ser muy incapacitantes para la persona que lo sufre y pueden amenazar gravemente su vida, progresando rápidamente en unas pocas semanas o también, o por el contrario, evolucionando más lentamente a lo largo de 2 o 3 años. En cuanto al diagnóstico, encontramos la resonancia magnética. Esta permite identificar las placas desmielinizantes, la imagen de anillos concéntricos irregulares que corresponden a zonas de desmielinización entrevaradas con tejido normal consideradas patognomónicas de esta enfermedad, a lo que se conoce como capas de cebolla. En la secuencia T2, la actividad de la enfermedad se caracteriza por hiperintensidad de los parches de mielinización, alternantes con zonas isointensas no afectadas, mientras que en T1 los anillos desmielinizantes son hipointensos y realzan luego de la administración de gadolinio. La tomografía convencional en la esclerosis concéntrica de Valot muestra una imagen hipodensa y homogénea en el sitio donde ocurre la lesión. Esta inicialmente sugiere procesos neoplásicos o infecciosos. Debemos aclarar que el advenimiento de esta resonancia magnética no solo ha permitido el diagnóstico ante mortem, sino que también ha ayudado a definir los patrones evolutivos de esta enfermedad, mostrando casos de esclerosis concéntrica de Valot con sobrevivencia prolongada, cursos remitentes recurrentes e incluso remisiones espontáneas. Estos datos contraponen el concepto tradicional respecto a esta enfermedad, donde se reportaba que la mayoría de los casos tenían una progresión fatal y que el diagnóstico se realizaba usualmente post-mortem. Por otro lado, encontramos la tactografía por tensor de difusión. Esta es la única técnica no invasiva que permite la disección in vivo de las fibras de la sustancia blanca. Esta técnica constituye un complemento importante para la imagen por resonancia magnética convencional, ya que a partir de esta se puede estudiar las fibras de proyección, de asociación y las comisurales. Los fascículos indemnes y organizados difunden el contenido de agua de manera unidireccional, y esto es captado por el equipo para realizar así reconstrucciones gráficas de los tractos, mientras que en aquellas regiones con lesiones neuronales, axonales o desmielinizadas existe una alteración en la dirección de difusión de esta agua, lo que produce anomalías en la técnica de tensor de difusión. Como lo podemos observar en la imagen. Por otra parte, encontramos la imagen de histopatología. Anteriormente el diagnóstico definitivo se obtenía con la autopsia. En la actualidad, con las nuevas técnicas de neuroimagen es posible la detección más temprana de la enfermedad
y se permite hacer una biopsia estereotáctica para el diagnóstico. Sin embargo, es frecuente que el tamaño o la localización de esta biopsia sea insuficiente para comprobar el patrón alternante característico, comparado con la pieza que se obtenía en la autopsia. El uso del Lutzoll Fast Blue, una tinción específica para la mielina, muestra con la microscopía óptica bandas de color azul oscuro en zonas donde este tejido se encuentra intacto, mientras que en otras zonas de desmielinización no se tiñen o se tiñen de rosado, y si se aplica además lo que es la hematoxilina y eosina. Ello se produce debido a la hipercelularidad existente en este tejido, donde puede observarse astrocitos, macrófagos espumosos, infiltración linfocitaria perivascular. La presencia de astrocitos agrandados con múltiples núcleos fragmentados y un patrón mitótico granular llamados astrocitos de Creutzfeldt es típica de las placas desmielinizantes de la esclerosis concéntrica de Vallot, así como también de la esclerosis múltiple. Al usar la tinción de plata de Bielchowski, se puede demostrar la conservación relativa de los axones en la lesión. También podemos aclarar que la inmunohistoquímica identifica los linfocitos perivasculares como las células T positivas para CD4 y para CD8, y múltiples macrófagos y microglías positivos para KIM1P. Por último, en cuanto al diagnóstico, también el estudio del líquido cefalorraquídeo descarta la presencia de lo que son bandas oligoclonales de IgG y células malignas. El análisis del líquido cefalorraquídeo no muestra características específicas de la esclerosis concéntrica de Vallot, y se puede encontrar un incremento del índice de IgG y bandas oligoclonales. Por otra parte, en cuanto a la inmunopatología, el primer eslabón es la cadena de respuesta inmune. Es lo que llamamos la autorreactivación de los linfocitos T periféricos. Aquí se plantea que esta activación es desencadenada por una reacción cruzada con agentes infecciosos o procesos genéticos, pero relacionados con la alteración del complejo mayor de histocompatibilidad, el cual se encuentra ubicado en el LOCI CP21. Todos los factores citados anteriormente parecen facilitar la disrupción de la barrera hematoencefálica, lo que permite que los linfocitos T autorreactivos penetren el sistema nervioso central, acompañados por anticuerpos desmielinizantes. El paso a través de las células endoteliales es mediado por moléculas de adhesión, las cuales facilitan y amplifican la penetración de los linfocitos autorreactivos al sistema nervioso central. Una vez dentro de este sistema, los linfocitos autorreactivos generan la activación de las metaloproteinasas de la matriz, las cuales, mediante señales quimiotácticas, atraen a más linfocitos autorreactivos desde la circulación. De otro lado, los linfocitos T autorreactivos, al penetrar el sistema nervioso central, van a liberar citocinas proinflamatorias, como lo que es el interferón y el factor de necrosis tumoral beta, que aumentan la expresión de las moléculas de adhesión entre las células presentadoras de antígeno, que en este caso son las células dendríticas, y los linfocitos autorreactivos desencadenando la reacción inmunológica contra antígenos como la proteína básica de la mielina, la glicoproteína asociada a la mielina, la glicoproteína mielínica de los oligodendrocitos y la proteína proteolipídica A, la beta-cristalina y la fosfodiesterasa y la proteína S5. Luego del contacto con la célula dendrítica activada y según el predominio de las linfocinas producidas por dicha unión de los linfocitos TCD4, se diferencian en lo que son los linfocitos CD4 T helper 2, los cuales mediante la producción de sustancias antiinflamatorias como lo son las interleuquinas 1, 4, 10 y 17, pueden estimular a las células dendríticas para amplificar la respuesta desmielinizante.
o estimular a las células plasmáticas para la producción de anticuerpos con función remielinizante, que permite así la reparación del oligodendrocito y la remielinización del axón. Los linfocitos CD4 T helper 1 que llevan a cabo funciones proinflamatorias mediante la liberación del interferón gamma y el factor de necrosis tumoral beta, lo que van a hacer es promover la disrupción de la capa de mielina de diversos modos, entre los cuales se encuentran el daño directo a los oligodendrocitos y a la mielina, mediado por lo que va a ser mediado por las interleuquinas, la digestión de los antígenos de la mielina llevada a cabo por los macrófagos activados, la producción de anticuerpos por mielina y los oligodendrocitos. También el daño mediado por la activación del complemento y el daño directo al oligodendrocito mediado por los linfocitos CD4. Daño directo al axón desde las etapas iniciales de la enfermedad, aparentemente mediado solo por los linfocitos TCD8, y el aumento de la producción de glutamato por parte de las células gliales. Pese a que es una enfermedad por definición desmielinizante, gracias a la evidencia recopilada en los últimos años, sabemos que paralela a la producción de mediadores desmielinizantes, también hay generación de sustancias antiinflamatorias promielinizantes, como el factor de crecimiento B, la interleuquina 10, sustancias responsables por lo menos en parte de la remielinización y reorganización de los canales de sodio alrededor de las áreas de la acción denudadas, manifestándose clínicamente como periodos de remisión luego de lo que son los ataques agudos con mejoría parcial o completa de los síntomas. De otro lado, es conveniente anotar que el concepto clásico de la lesión desmielinizante con respecto al axón al inicio de la enfermedad es algo que en la actualidad se encuentra debatido o rebatido y que justifica el inicio precoz de la terapia como un intento de preservar a este último, pues como se ha expuesto anteriormente, la mielina tiene el potencial de repararse, pero el axón no. La cascada de mecanismos de la lesión axonal aguda incluyen en orden de aparición, como la alteración de la permeabilidad de la membrana con exceso de influjo de sodio que produce bloqueo a la bomba sodio-calcio con acumulación intraaxonal de este último, la activación de proteasas dependientes del calcio con la alteración del citoesqueleto y por consiguiente de esto la disfunción del flujo axoplasmático, y el aumento de la concentración de canales de calcio en axones lesionados como mayor influjo y citotoxicidad del mismo. Finalmente, la disolución del axón con la consecuente incapacidad para la transmisión de lo que son los impulsos nerviosos. Para establecer el diagnóstico diferencial de esta enfermedad, cobra especial importancia el patrón de realce de contraste en anillo. Una característica diferencial con la esclerosis múltiple es que en esta última las lesiones desmielinizantes son tumefactivas y presentan un anillo que realza tras la administración de contraste, adoptando habitualmente una morfología abierta, sin llegar a cerrar el círculo, pero nunca presentan láminas en forma de capas de cebolla. Otras lesiones que pueden presentar un diagnóstico diferencial con la esclerosis concéntrica de Vallot, debido a su captación de contraste en anillos, son lo que conocemos como el glioblastoma multiforme, el linfoma primario del sistema nervioso central, los abscesos cerebrales y el infarto o la hemorragia cerebral en determinados estadios evolutivos. Dado la frecuencia de todas estas patologías, de todas estas patologías anteriores, debido a que su frecuencia ha sido mayor, la esclerosis concéntrica de Vallot, es conveniente descartarlas antes de plantearse esta posibilidad diagnóstica. En cuanto al tratamiento para esta enfermedad, se dice que debido a las similitudes con la esclerosis múltiple, algunos autores apoyan que tratar los episodios agudos de esta disfunción neurológica es posible con corticosteroides.
Gracias.